Me acompaña el doctor Carlos Sánchez Berzaín, director del Instituto Interamericano por la Democracia. Doctor Sánchez Berzaín, qué rico tenerlo en este programa de arranque de semana. Un abrazo. Encantado, don Luis, un honor. Gracias por la invitación y un saludo a toda la importante audiencia que usted tiene en todas las Américas. Gracias, doctor, por estos minutos. Hablando de las Américas, ¿qué valoración tiene general de lo ocurrido la semana pasada allá en Los Ángeles? Me parece importante la novena cumbre de las Américas porque ha terminado con un éxito trascendental. Ha dejado fijadas, señaladas y definitivamente marcadas las dictaduras de la región, Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia, los dos gobiernos paradictatoriales que apoyan a esas dictaduras que son Argentina y México, y de esa manera ha dejado muy claro que el respeto a la Carta Democrática Interamericana, el respeto al sistema interamericano organizado y fundado en la OEA y el respeto al sistema de cumbres que integra todo esto, está fundado en la democracia y que el objetivo principal es el fortalecimiento de la democracia. El presidente Biden empezó su discurso inaugural recordando el artículo primero de la Carta Democrática Interamericana que dice que la democracia es un derecho de los pueblos de las Américas y que los gobiernos tienen la obligación de promoverla y defenderla. O sea, esta ha sido una cumbre de la democracia que ha señalado muy claramente a los conspiradores que amenazan a la democracia, que son las dictaduras del socialismo del siglo XXI o castrochavismo, lideradas por la dictadura de Cuba y acompañadas por los gobiernos paradictatoriales de López Obrador de México y de Fernández Kirchner de la Argentina. Ahora, hubo un ruido bastante intenso en la previa, tratando de boicotear la cumbre. Lógicamente el objetivo no se cumplió porque al final llegaron más de 20 personas representantes de estados y también todos los países, incluido solamente Cuba quedó porque Cuba está fuera de este sistema, pero todos los países mandaron a cancilleres. Es decir, hubo una participación de las Américas, aunque no llegaron jefes de Estado como el de México, si se le puede llamar jefe de Estado a AMLO, pues, y si se le puede llamar jefe de Estado también a Fernández, que no es otra cosa que marioneta de los dictadores del castrochavismo. Pero doctor, ese ruido que se generó previamente versus los resultados, ¿cómo hacer el contraste? Y además de eso, cómo ellos aprovecharon los espacios dentro de los debates. Por ejemplo, Fernández ahí le dijo a Biden cara a cara que el ser anfitrión no le permitía excluir. Criticó a la OEA y pidió que se removieran a Almagro y su compañía. Y además de eso lo invitó a la cumbre de la CELAC, la plenaria, algo que no sé si Biden irá a aceptar. Bueno, todo lo que usted relata ha servido para poner en evidencia las dictaduras. La conspiración contra el sistema interamericano no puede ser más clara que con las declaraciones del vocero oficialmente designado, que en este caso era Alberto Fernández, el gobernante de la Argentina. No hay que olvidar que el dictador Nicolás Maduro lo nombró el representante de la dictadura de Venezuela oficialmente. Entonces, todo lo que allí se ha actuado es prueba, si alguna más se necesitaba en el punto de vista de la política exterior de Estados Unidos y de los países democráticos de las Américas, pero sobre todo para la prensa y para la opinión pública, es prueba de la permanente conspiración de las dictaduras lideradas por Cuba, integradas por Venezuela, Nicaragua, Bolivia y acompañadas por México y por la Argentina, que son dos países con democracia pero con gobiernos paradictatoriales, que quiere decir totalmente al servicio de las dictaduras, atentando contra lo que es la democracia. Ahora, queda muy claro que el desarrollo, queda muy claro que el mejoramiento de la economía, de la salud, de la vida de la gente, solo es posible en democracia. Y el resultado es notorio. Países con democracia como Colombia, como México, como el Uruguay, países con democracias sostenidas como Costa Rica, como Panamá, tienen extraordinarios resultados. Y países que han vuelto a la dictadura, a la democracia, como el Ecuador, con la gran transición que hizo el presidente Lenín Moreno, están en un crecimiento y en una situación mucho mejor que los países
que a título de socialismo del siglo XXI, castrochavismo, empiezan por violar los derechos humanos hasta establecer regímenes de terrorismo de Estado, como son los que hoy día gobiernan Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua. Ahora, yo quisiera hacer aquí un apunte especial sobre el tema boliviano. Estados Unidos, en algo que considero personalmente una equivocación, saca de la lista de las dictaduras a Bolivia. ¿Por qué digo la saca? Porque en diciembre del año pasado hubo la Cumbre de la Democracia, invitada por el presidente Biden, por los Estados Unidos, y Bolivia no es invitada y queda en el grupo de las dictaduras. Pero para la Cumbre de las Américas la invitan. Entonces, la respuesta del régimen boliviano es alinearse totalmente con las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua, es declarar que el jefe de Estado del Estado Plurinacional de Bolivia no va a venir, como que en efecto no viene, y utilizar a través de los voceros que manda, ser parte de ese ataque del sistema castrochavista, tanto a la democracia, a la cumbre y al sistema interamericano. O sea, más prueba de ser una dictadura no se necesitaba, y yo espero que ahora con eso todo haya quedado claro, que las dictaduras en la región son 4, Cuba, Nicaragua, Bolivia, Venezuela, y que el jefe de ese sistema dictatorial es Cuba, y que el problema está ahí. El problema está en que el año 1994, cuando empezaron las cumbres, había una dictadura. Y hoy día, 9 cumbres después, hay 4 dictaduras, 2 gobiernos paradictatoriales y un proceso sostenido de conspiración contra la democracia. Biden invitado por Fernández como presidente de la CELAC. Es un reto, es una trampa, es una provocación. ¿Qué espera que pase en ese sentido? Es una broma de mal gusto, porque la CELAC no es nada. La CELAC la CELAC, déjeme explicarle, Luis, la CELAC es una organización de papel que ha creado el castrochavismo para tratar de atacar a la Organización de Estados Americanos, desconociendo que la Organización de Estados Americanos tiene su fundamento inclusive antes de las Naciones Unidas con lo que es el panamericanismo. Si leyeran un poco de historia, encontrarían que antes de suscribirse la Carta de Bogotá, donde se crea la OEA incorporada al sistema mundial de las Naciones Unidas, ya había una larga tradición de panamericanismo en las Américas, que empieza con el Congreso Anfictiónico de Panamá en tiempos de Simón Bolívar. O sea, lo que trata de hacer la CELAC es destrozar una historia que tiene casi 200 años de lo que es un proceso de defensa de la libertad y la democracia en las Américas. Y en ese sentido crea la CELAC como un organismo paralelo, y es papel mojado la CELAC, lo mismo que es el ALBA, lo mismo que es ese conjunto de organismos que van creando para tratar de darse alguna legitimidad, y que termina siendo una reunión de bandidos, ¿no? Donde se reúnen Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua y algunos otros países que, ya sea por el soborno del petróleo, van desde el Caribe, o que ya sea por las presiones y los intereses de pagar las campañas que han sido patrocinadas por el castrochavismo, como es el caso de Argentina y de López Obrador en México, acuden. Pero la CELAC es un mal chiste, es un chiste de mal gusto, porque simplemente no existe. Y lo que pasa que Alberto Fernández, que ya está hasta caricaturizado como una persona poco seria, como un títere, ¿no? Entre los chistes que hace, por ejemplo, Alberto Fernández, invita a Rusia a utilizar la Argentina como plataforma de penetración para las Américas. Entre las otras cosas que ha dicho, es el apoderado general de Maduro en la Cumbre de las Américas. Y ahora es el presidente de CELAC. Entonces quiere darle alguna vida a una cosa que no existe, siguiendo con esa presentación que es irrisoria, y que ya pasa de lo cómico a lo dramático, ¿no? Porque un país como la Argentina, un país tan importante, merece mucha mejor representación. El presidente de Chile, Gabriel Boric, en una entrevista que le brindó a Telemundo, indicaba que era importante que en el intercambio hubiese la oportunidad de tener a los dictadores enfrente para hablarles de los secuestrados políticos, para hablarles de la necesidad de regresar a las democracias y escuchar sus respuestas. Eso es algo que ya pasó. Pero ese tipo de posiciones, doctor, ¿cambian algo
O sea, el hecho de que tengamos ahí, hubiésemos tenido ahí a un Maduro, por ejemplo, o a un Díaz-Canel, y decirles que son criminales, o decirles que suelten a los presos políticos, eso en un debate como este, cambia la visión o el sistema o el guión que tienen rayado para mantenerse en el poder en esa mafia transnacional que han conformado. No, no cambia nada y lo que ha dicho el presidente Boric ha sido una salida de coyuntura para tratar de caminar por el filo de la navaja. O sea, no tiene ningún sentido porque se le está pidiendo a Cuba, a Venezuela, a Bolivia y a Nicaragua desde hace años, bajo diferentes sistemas. Quiero recordarle que para el tema de Venezuela se formó el Grupo de Lima, que precisamente han destrozado a Argentina, México, el retorno a la dictadura en Bolivia, para recuperar tranquilamente la democracia a través de procesos de transición que no funcionan. En Bolivia, Evo Morales renunció en octubre del año 2019 después de hacer un fraude electoral público y se instaló un gobierno que tenía que ser de transición y que lamentablemente no hizo transición alguna y que solamente fue un gobierno interino. Acaban de dictar sentencia de 10 años de cárcel contra la presidenta de ese gobierno de interino, en un acto que demuestra primero que con las dictaduras no se negocia. La señora Áñez, cuando era presidente, negoció con la dictadura. Les permitió salvoconductos, no aplicó la ley para que no haya impunidad, no retornó la Constitución a la Constitución de la República y creyó que hablando con el crimen organizado esto podía retornar a un sistema democrático de tolerancia. Supongo que esto fue de buena fe y esa buena fe está siendo pagada con 10 años de cárcel, dictada en el gobierno y en la manipulación de Evo Morales, a quien permitió que salga en un avión de México, que no tenía que haber salido de Bolivia, y de Arce Catacora, al que la señora Áñez le dio salvoconducto. Entonces, gran lección la de Bolivia, para que sepamos que en los procesos de transición de la dictadura a la democracia hay que hacer dos cosas fundamentales que yo quiero repetir y que ya he anotado en el pasado. Primero, hay que quebrar y hay que terminar la estructura jurídica criminal que ellos forman desde su constitución. Y segundo, no hay que permitir la impunidad y hay que abrir los procesos a los responsables más importantes, porque si no, esta gente se ampara de nuevo en la política, se regenera y termina metiendo a la cárcel a la gente que tenía que haber hecho la transición y no la hizo, abusando de todos los derechos humanos, violando todos los principios procesales y demostrando que en las dictaduras de delincuencia organizada transnacional de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua se practica el terrorismo de Estado, que no es otra cosa que utilizar el gobierno para cometer delitos con los cuales se genera miedo en la población de manera de forzar conductas que de otra manera no se producirían. Y en ese sentido, el Poder Judicial no es sino el brazo del verdugo, el brazo de la persecución política y de ninguna manera puede ser llamado justicia. Es lo que está pasando hoy día en Bolivia con Yanine Áñez, lo que ha pasado y sigue pasando con los jóvenes del 11 de julio del año pasado en Cuba, lo que ha pasado con todos los candidatos y líderes de oposición y ahora avanza hacia la Iglesia Católica y las ONGs en Nicaragua y lo que pasa desde siempre en Venezuela. Entonces, no es nada nuevo. En Bolivia le están aplicando a Yanine Áñez simplemente la metodología del sistema castrochavista y esto tiene que ser una llamada de atención porque esa sentencia atroz por jueces infames se ha dictado en el momento en que todavía la Cumbre de las Américas estaba en funciones y yo espero que esto sirva de reflexión a quienes creyeron que el régimen de Bolivia dejó de ser una dictadura. Usted, doctor, antes de la cumbre decía que era importante una especie de reforzamiento, relanzamiento de la Carta Democrática Interamericana y que la cumbre era un espacio propicio para discutir tal cosa. No se dio eso, pero al final las máscaras caen y se saben quiénes están del lado de quién, quiénes son dictaduras, quiénes les apoyan y quiénes no. El debate sobre esa reforma a la Carta Democrática Interamericana está frente a nosotros. ¿Quién podría tomar el protagonismo de dar el paso adelante y decir tenemos que reformar esto para enfrentar estos regímenes? Porque de una dictadura que teníamos cuando se firmó la carta, ahora tenemos 4. ¿Quién podría dar el paso? Lo que ha pasado en la cumbre es la base para esta complementación. Más que reforma es fortalecimiento de la Carta Democrática Interamericana. No olvidemos, Luis, que la Carta Democrática Interamericana es un resultado del proceso de las cumbres de las Américas.
empieza el año 94, pero el año 2001, en la cumbre de Quebec, se aprueba la decisión de convocar a una asamblea extraordinaria de la Organización de Estados Americanos que se realiza el 11 de septiembre de ese mismo año, del 2001, en Lima, Perú, para firmar la Carta Democrática Interamericana, que efectivamente se firma. Y además en esa cumbre de Quebec se declara que cualquier gobierno que de cualquier manera viole los principios de la democracia no iba a participar, no podía participar de las cumbres de las Américas. O sea, la Carta Democrática Interamericana, que es un tratado constitutivo, lo más importante, el nivel más alto de un tratado, que es ley interna para todos los países de las Américas y norma jurídica de cumplimiento obligatorio a nivel internacional, es un resultado de las cumbres de las Américas. Entonces, como la novena cumbre de las Américas ha servido para determinar con toda claridad que hay 4 dictaduras, 2 gobiernos paradictatoriales y una conspiración permanente contra la democracia, es el momento a partir de la novena cumbre de las Américas de empezar el proceso de fortalecimiento de la Carta Democrática Interamericana bajo 3 parámetros. Primero, a la Carta Democrática Interamericana hay que aumentarle, no hay que modificarle nada, hay que aumentarle un mecanismo para detectar a tiempo cuando se está quebrando la democracia y frenar las amenazas contra la democracia, o sea, un mecanismo de prevención. Segundo, la Carta Democrática Interamericana necesita un mecanismo de sanciones colectivas. Cuando ya tenemos las dictaduras al frente, hay que producir sanciones de todas las democracias para terminar con esa dictadura. No son solo las sanciones de Canadá, de Estados Unidos. Todo el sistema democrático tiene que tener un mecanismo de sanciones colectivas, de manera que además se quite ese famoso discursillo del imperialismo, del intervencionismo, que es simplemente una muletilla, pero que la sigue usando desde hace 63 años Cuba y ahora su castrochavismo, que está bajo su jefatura. Y tercero, hay que poner mecanismos para recuperar la democracia. Porque yo pongo el ejemplo de que usted ve robar es un delito. Si usted ve a alguien robar y pasar por delante suyo con el botín, y nadie puede hacer nada para atrapar al ladrón ni para recuperar el botín. Aquí hay que atrapar a los ladrones, que son los dictadores, y hay que recuperar el botín, que es la democracia, que se lo están robando. Entonces, esos 3 aspectos, mecanismos de prevención, mecanismos de sanciones colectivas y un mecanismo de recuperación de la democracia, porque queda claro, después de 63 años de dictadura en Cuba, después de 20 y tantos años de dictadura en Venezuela, después de una dictadura desde el año 2006 hasta ahora en Bolivia y una dictadura desde el año 2007 hasta ahora en Nicaragua, queda claro que las dictaduras no se van, hay que sacarlas. Y hay que sacarlas por mecanismos de derecho, porque la democracia no puede ser inerme. Y la dictadura y el crimen organizado no puede ser impune. Una cosa más, doctor, que no dejo de mencionarlo porque se vincula con algo que usted ha estado mencionando acerca de tratar a esta mafia organizada transnacional con el pacto en el cual los crímenes cometidos por ellos son delitos y hay que tratarlos como tal, ¿no? Y la Convención de Palermo. La Convención de Palermo. Y la semana pasada el Europarlamento tomó una decisión, una votación, ¿verdad?, mayoritaria, en la cual además de pedir sanciones contra jueces que sirven para procesar a inocentes, le piden a los miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que abran una investigación por crímenes de lesa humanidad en contra de Daniel Ortega a la luz de lo que dice la Corte Penal Internacional. Estamos claros de que Nicaragua no es suscriptora de ese estatuto de Roma, pero hemos hablado en una y otra ocasión sobre la justicia universal y la posibilidad de tratar estos temas al margen de la Corte, pero teniendo como aliciente lo que dice ese sistema penal internacional. Doctor, es un precedente importante. Los eurodiputados dicen hay que investigar a Ortega porque es el autor de crímenes de lesa humanidad y quedaría entonces en la cancha de los miembros del Consejo de Seguridad, entre ellos Rusia y China, decidir si abren una investigación o no. ¿Qué piensa usted? Mire, yo creo que hay un camino más fácil. Primero, no hay duda de que la competencia del Tribunal Penal Internacional alcanza a cualquier criminal que cometa crímenes de lesa humanidad, haya suscrito o no haya suscrito la Carta. Yo quiero recordarle que no había Estatuto de Roma cuando se cometían los grandes crímenes de lesa humanidad en lo que fue la guerra de los Balcanes y toda esa gente fue procesada. O
sea, los precedentes de lo que son los tribunales de Nuremberg y el tribunal de Tokio para criminales de guerra y para violadores de crímenes de lesa humanidad son suficiente jurisprudencia internacional. Eso quiere decir, segundo, que Nicolás Maduro en Venezuela, que Ortega y Murillo y toda su banda en Nicaragua, Evo Morales y la suya en Bolivia, Caso y Díaz-Canel en Cuba, hayan firmado o no hayan firmado ese tratado, están bajo la competencia universal por cometer crímenes de lesa humanidad, que son los que integran el terrorismo de Estado, porque el terrorismo de Estado está integrado, ejecutan crímenes de lesa humanidad al cometer terrorismo de Estado, porque siembran miedo y terror en toda la población civil que está prácticamente indefensa. Tercero, es un buen camino el de tratar de que el Consejo de Seguridad lleve adelante eso, pero es un camino burocrático. Una comisión de juristas independientes nicaragüenses, de voluntarios, un grupo de trabajo, un pequeño task force, puede preparar la documentación con los cuadernos de pruebas respectivos y eso se presenta ante el fiscal de la Corte Penal Internacional y el fiscal no puede rehusar conocer aquello y cumplir su competencia de que revisando esa prueba tiene que acusar. O sea, hay un camino mucho más sencillo. Como noticia y como declaración política, esta noticia que usted comenta de la Unión Europea es muy buena, pero hay un camino mucho más expedito para poner en cuestión de meses, si no de semanas, a Ortega y Murillo en la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional. Y es que juristas nicaragüenses que tengan práctica en la organización de cuadernos de prueba en materia penal, simplemente documenten los hechos que constituyen crímenes de lesa humanidad, que están descritos en el artículo 7 del Estatuto de Roma, que es de dominio público, y eso se lo presenta oficialmente al fiscal del Tribunal Penal Internacional, y él tiene que proceder obligatoriamente. Bien, vamos a ver qué pasa con esto que se ha planteado desde la Unión Europea y ver cómo eso que usted mencionaba hace un rato, lo que ocurrió en la cumbre, sirve como elementos para continuar el camino hacia saber enfrentar estas dictaduras que se aprovechan de esos vacíos que tiene la Carta Democrática y los elementos que usted nos ha mencionado como necesarios para darle más garras y más fuerza, se van consolidando en el camino. Vamos a ver qué pasa más adelante. Doctor Carlos Sánchez Berzahín, gracias por habernos acompañado en esta edición. Le dejo unos segunditos para que se despida de nuestra audiencia. Le agradezco, Luis, y decirle, mire, aquí hay trabajos por hacer. La complementación de la Carta Democrática Interamericana, 1. 2. La preparación de prueba para acusar ante el Tribunal Penal Internacional a Ortega Murillo, por el otro lado a la dictadura de Bolivia, a Morales Arce, por el otro lado a Castro y Díaz-Canel. Estas iniciativas están en manos de la sociedad civil y las vamos a seguir empujando, impulsando la creación de grupos de tarea, de juristas, de expertos a nivel de cada uno de los países, a nivel internacional. Vamos a empujar esto desde la sociedad civil y en los organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos, la ONU y los tribunales internacionales, y con gente como usted, con prensa libre, que lo que hace es defender la libertad y la democracia. La Cumbre de las Américas nos ha dejado tareas. Una de las tareas es avanzar en la complementación de la Carta Democrática Interamericana y la otra es llevar al Tribunal Penal Internacional a estos criminales que detentan el poder en las dictaduras de Cuba, Nicaragua, Venezuela y Bolivia. Gracias, doctor. Hasta la próxima. Que podamos tomarnos juntos un cafecito.